Muy buenas noches a todos los hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos en otro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Estamos empezando eh, esta nueva carta del apóstol Pablo. Ya habíamos desarrollado lo que es Romanos, todo el estudio del libro Romanos, y ahora ya estamos empezando lo que es Efesios. Y en el estudio anterior habíamos desarrollado los primeros 2 versículos de este primer capítulo, donde habíamos hablado de Pablo, de su bienvenida, de su saludo a esta región, a esta ciudad que él visitó y que llevó el Evangelio de Jesucristo en ese lugar, donde realmente vemos también que era una de las tantas ciudades que Pablo visitó a lo largo de su viaje cuando fue en las regiones de Grecia. Si vemos Efesios a partir del capítulo 14 en adelante hasta el 19, vemos todos sus viajes, cuando viajó a Berea, cuando viajó a Tesalónica, cuando viajó a la ciudad de Corinto. Y en el capítulo 19, de hecho, vemos también ahí el viaje de Pablo a esta ciudad, a una ciudad que tenía algo en común con todas las otras ciudades que visitó, que el común denominador de esa ciudad era la idolatría, era realmente la falsa enseñanza, era las ciudades donde se practicaba toda clase de abominación, y Pablo entraba realmente ahí, introduciendo el Evangelio de Dios para aquellos que pudieran conocer a Cristo. Para empezar, a ir a Hechos capítulo 19, digo bien. Ahí podemos adentrarnos un poco en lo que fue el viaje de Pablo a esta ciudad. Y Pablo fue a predicar el Evangelio, muchos se convirtieron. Y esa conversión o esa predicación de Pablo trajo un conflicto en esa ciudad. Y eso vemos desde el versículo 23, donde dice el alboroto en Éfeso. Lo que Pablo provocó en esa ciudad después de predicar el Evangelio y hacer toda clase de manifestaciones milagrosas que denotaban realmente que lo que él estaba enseñando era verdadero. Dice así: hubo pues en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Ahí podemos ver que la diosa que ellos adoraban dice una diosa llamada Diana. Y si nosotros buscamos digamos en internet, podemos ver que era una estatua de una mujer que tenía, digamos que en su pecho lleno de atributos que mostraban realmente lo que representaba esa diosa, que era para ellos la diosa de la fertilidad. Y se hacía toda clase de aberraciones en esa ciudad por medio de esa diosa. Y ellos veneraban a esta diosa. Entonces Pablo llega a esta ciudad y empieza a predicar el Evangelio. Y vemos más adelante, o antes de eso, que muchos, por causa de este Evangelio, empezaban a abandonar esta falsa religión. Vemos un poquito más atrás, en ese mismo capítulo, dice el versículo 18 de ese mismo capítulo de Hechos 19, dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era de 50,000 piezas de plata. Y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces Pablo predicó el Evangelio en Éfeso y muchos creyeron, dice. Y muchos, cuando conocieron esta verdad, se despojaron
de todas esas cosas que ellos creían que era verdad, que toda esa idolatría. Quemaron, dice, sus libros de magia, todo eso que ellos usaban como una forma de venerar a la diosa Diana. Entonces, en ese contexto entra Pablo a esta carta para enviarles a esta ciudad lo que realmente él ve que falta, que ellos necesitan. Y eso es lo que vamos a estar desarrollando en la primera parte de este capítulo 1. Como vemos, el versículo 3 de Efesios capítulo 1 dice: bendiciones espirituales en Cristo. Y Pablo va a empezar a desarrollar esto a lo largo del capítulo 1, pero hoy vamos a estar desarrollando el versículo 3 hasta el 6, hasta una parte del versículo 6. Vamos a leer para entrar al contexto. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces Pablo empieza esta carta recordándoles a los de Éfeso que ellos ya han sido bendecidos con toda clase de bendición, que ellos ya no necesitan hacer ningún sacrificio como ellos estaban acostumbrados, porque la costumbre en las falsas religiones era que uno tenía que someterse a sacrificios, a autoflagelarse, a castigarse a uno mismo por medio de eso para poder agradar a su Dios. Pero Dios le dice, por medio de Jesucristo, ustedes no necesitan nomás hacer nada de eso. Él ya murió en la cruz, se entregó a través de esa muerte por nosotros, y ya no necesitamos hacer esos sacrificios como ustedes hacían antes. Ustedes ya son benditos por medio de Cristo. Él se hizo, dice, maldito por nosotros, y Él tomó nuestra maldición y lo llevó en la cruz y nos hizo libres para disfrutar de todas las bendiciones. Y eso es lo que le dice Pablo al comienzo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nosotros somos bendecidos por medio de Jesucristo, le dice Pablo a los de Éfesos. Ustedes ya no necesitan hacer nada más que obedecer a Dios, vivir en santidad, vivir en comunión con los hermanos, predicar el Evangelio. Es lo único que necesitamos hacer, deleitarnos en el Señor y disfrutar de todas sus bendiciones. Entonces dice el primer versículo: bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pablo presenta aquí 6 aspectos de la bendición divina que está a punto de exhibir. El único bendito Dios, el que bendice. También Dios dice: los bendecidos, los creyentes, las bendiciones, todas las cosas espirituales, la ubicación de la bendición, los lugares celestiales y el agente de la bendición, Jesucristo. O sea, en este primer versículo que vamos a desarrollar, vamos a ver los aspectos de la bendición de Dios, que son nosotros los bendecidos, que somos los creyentes, las bendiciones, que es para todas las cosas espirituales. Después la ubicación de la bendición, los lugares celestiales y el agente de la bendición, Jesucristo. Y el primer punto dice: bendito sea el Dios. Dice aquí la explicación: esta gran verdad de la gracia divina es introducida de manera apropiada con alabanza a aquel quien ha hecho tal provisión, al decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra bendito viene del griego eulogeo, que se deriva de la palabra griega elogio. Dice: la bondad es la naturaleza misma de Dios. Dios el Padre no solo hace cosas buenas, sino que Él es bueno en un sentido y en un grado que ningún ser humano, excepto su propio Hijo encarnado, nuestro Señor Jesucristo, lo puede ser. Vamos a ir a Mateo 19, 17. Mateo 19, versículo 17. El joven rico, dice el título ahí en el versículo 16,
Podemos leer desde el 16. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él les dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno solo, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Acá Jesús no estaba diciendo que Él no es Dios, que Él no es bueno, sino más bien, eso Él lo decía de una forma irónica, en el sentido de, ustedes no creen en mí. ¿Cómo entonces, si ustedes no creen que yo soy Dios, van a creer que soy bueno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me llamas bueno, verdad? Y sabemos realmente que Jesús es bueno porque Él es Dios. Porque Jesús dice, solamente Dios es bueno. Y todos sabemos que Jesús es Dios, ¿verdad? Que es la segunda persona de la Trinidad. Pero había tanta incredulidad en aquel entonces que ellos no creían en que Él era el Mesías, que era el Dios verdadero, que entonces de una forma irónica le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si vos no crees que yo soy Dios, ¿cómo entonces vas a creer que soy bueno? Pero Dios realmente es bueno, es rico en misericordia, como dice la primera parte. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Él es bueno. No hay nadie que realmente sea bueno y justo como Él, como habíamos aprendido en Romanos 3. No hay ni un solo justo, ni a un solo uno en el mundo. Solamente Dios es el único justo que no pecó, que se entregó por nosotros. Y esa bondad es la que ahora debemos nosotros desarrollar, esa bondad de Dios a través de nuestra vida. Entonces el primer punto de este versículo 3 es el único Dios bendito. Segundo punto de este versículo 3 es el que bendice es Dios. Porque dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, de manera consecuente, con su perfección y dignidad de ser alabado, aquel único que debe ser bendecido por su bondad suprema es también el mismo, quien bendice, otorgando a otros su bondad. Él es aquel que nos bendijo con toda bendición espiritual. Es decir, aquel que solamente, el que merece ser alabado por su bondad, es el que también nos bendice a través de su bondad. Entonces, no solamente Él es bueno, sino que demuestra su bondad al bendecirnos, dice, con esos lugares celestiales, de tener esa eternidad, cuando nosotros merecíamos la perdición. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos. Pero por medio de Jesucristo, hoy tenemos acceso a esa bendición en los lugares celestiales, en una vida eterna. Por eso dice, Él nos bendijo. Y es curioso que habla en el tiempo pasado, no dice, nos va a bendecir, dice, Él ya nos bendijo. Es algo que Él ya hizo. Como dice, desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos escogió. Él lo planeó todo. Entonces, toda su bendición realmente es una dádiva que procede de Él porque Él es bueno. Y solamente Él es bueno y solamente por medio de Dios podemos ser buenos. Nadie puede ser bueno por su naturaleza. El único que es bueno en sí es Dios. Entonces, nosotros que somos pecadores, la única forma que podemos alcanzar bondad es a través de Jesucristo. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Eso está en Santiago 1:17, ¿verdad? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Nada podemos alcanzar o encontrar algo bueno que no sea por medio de Jesucristo. El único que puede darnos todo lo bueno y puede hacer que nosotros podamos hacer lo bueno a través de nuestra vida es Jesucristo y a través de Jesucristo. Romanos 8:28, podemos buscar. Romanos 8:28. Es un versículo muy conocido que habíamos ya desarrollado también anteriormente. Romanos 8:28, más que vencedores. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A quiénes le va a ir bien? Dice, a los que aman a Dios. ¿Y de dónde procede ese bien? De Dios. El único que puede realmente producir ese bien es el autor de la bondad. Y que en todo su ser es bondad, es amor, es gozo. Es todo aquello que Él realmente nos regala. Y por eso dice, el que bendice es Dios. Dice, como dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Él es el que nos bendice y a través de Él es el que alcanzamos todo lo que Dios nos da como regalo. Entonces, como dice acá, somos bendecidos por medio de Dios. Ahora, ¿quiénes son los bendecidos? Los creyentes.
Dice la palabra nos, que se refiere al propósito que Dios bendijo, se refiere a los creyentes, los santos en Cristo Jesús, a quienes Pablo se dirige en el versículo 1. ¿Se acuerdan del versículo 1? Ahí en Efesios 1. Él empieza su saludo. Efesios 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Entonces, ¿a quién nos he dirigido la bendición? Es a los santos de Cristo. Esta bendición no es para todos, no es para el incrédulo, no es para el pecador que hace lo que quiere, que vive su vida a su manera. Es para aquellos que han realmente venido a Jesucristo y han entregado su vida a Jesús. Ellos son los que realmente son bendecidos, los santos de Dios. Entonces, la única forma de ser bendecido por todo lo que Dios nos da es a través de una vida santa y entregada totalmente a Jesucristo. Por eso dice, la bendición es para los creyentes. Esto no es para todo el mundo, es para aquellos que creen en Jesucristo y entregan su vida a Él. Vamos a ver Gálatas 3:9. Gálatas 3:9. Ahí atrás de Efesios nada más está. Gálatas 3:9 dice: de modo que los de la fe son bendecidos con los creyentes a Abraham. Acá Pablo estaba hablando de la fe de Abraham y que nuestra fe, como decían en Romanos también, nuestra fe fue contada por justicia. Entonces la fe en Jesucristo es la que nos da acceso a las bendiciones de Dios. Y somos bendecidos, dice, como dice acá el versículo 9 de Gálatas 3. De modo que los que son de la fe son bendecidos. Entonces solamente los que son de la fe, los que creen en Jesucristo, tienen estas bendiciones que Dios promete. Como dice acá, que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Luego dice, las bendiciones son espirituales. Dice, Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Nosotros ya estamos completos. Dice, todo cristiano tiene lo que Pablo llama la suministración del Espíritu de Jesucristo. Dios nos dice, no puede darnos más de lo que ya nos ha dado. Él ya nos ha dado todo lo que necesitamos. Él ya nos bendijo, como decíamos anteriormente. No dice que Él nos va a bendecir. Él ya nos bendijo en los lugares celestiales. Ya nos dio su salvación, su vida eterna a su Hijo, ¿verdad? Como decía en Romanos, Él no escatimando a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las demás cosas? Él ya nos dio lo más importante, que era su Hijo. Él ya nos dio todo, ya no necesitamos absolutamente nada. Como dice en Colosenses 2:10, en Él estamos completos. Si le tenemos a Jesucristo, tenemos todo. Claro que Dios también puede darnos bendiciones materiales, pero si no tenemos a Jesucristo, de nada sirve, ¿verdad? Todo lo que podamos tener. Pero si tenemos a Jesucristo, aunque no tengamos nada materialmente, podemos estar seguros que lo tenemos todo, que tenemos todo lo que necesitamos espiritualmente. En Él estamos completos. Y entonces dice, Dios no nos va a dar más de lo que ya nos ha dado, porque Él ya nos ha dado todo. Entonces la necesidad del creyente no es recibir algo más, sino hacer algo más con lo que ya tiene. Nuestra posición y posesión celestial son tan ciertas y seguras que Pablo habla de que Dios ya nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Eso está un poquito más adelante, Efesios 2:6. Efesios 2:6 dice, juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Siempre habla ya en un tiempo pasado como algo que Él ya hizo. ¿Se acuerdan cuando Pedro decía que el Cordero ya fue inmolado, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado en los postreros tiempos? Y así también, nuestra salvación, la bendición que Dios nos da, Él ya lo hizo ya desde antes de la fundación del mundo, pero ahora lo está manifestando en cada uno de nosotros que conocemos a Cristo Jesús. Entonces, como decía aquí, las bendiciones son realmente todas espirituales que Dios nos da. Pero también Él, en su bondad, decide también darnos a cada uno lo material, lo que necesitamos. Como decía Pablo también en Efesios, que Él va a suplir todas nuestras necesidades.
Y él pedía en oración: Dios pues supla todas vuestras necesidades. Entonces en Dios lo tenemos todo. ¿Y dónde está nuestra bendición? Dice: en los lugares celestiales. Como ciudadanos del dominio celestial de Dios, los cristianos tienen todos los derechos y privilegios otorgados por esa ciudadanía, incluso mientras que vivamos en la tierra extranjera y a veces hostil, difícil. Nuestra vida verdadera se encuentra en los lugares celestiales. Por eso Pablo decía que tenemos que hacer tesoros en los cielos, o poner nuestra mirada en los cielos. Esta tierra donde estamos es algo pasajero, pero nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, en la eternidad. Entonces, por eso dice Pablo acá en el versículo 3, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Y por último, Jesucristo es el agente de esa bendición. Dice: toda bendición espiritual en los lugares celestiales los cristianos poseen por medio de Jesucristo. Al confiar en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos colocados en una unión maravillosa con Jesucristo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice 1 Corintios 6, 17. Nunca nuestra unidad como cristianos es más que un simple acuerdo común. Es la unidad de llevar una vida en comunión con Dios, una vida que nos lleva a la vida eterna, que es por medio de Jesucristo. Y es también nuestra comunión con cada creyente. Entonces, el agente de la bendición es Jesucristo. Sí, Dios nos bendijo, Dios nos dio todo, pero nada de esto que hoy tenemos no hubiera sido posible sin el sacrificio de Jesús en la cruz. Si Jesús no hubiera venido a morir por nosotros en la cruz, no hubiéramos podido tener todas estas bendiciones: la salvación, la vida eterna, esos regalos que Él nos da, estas herramientas que nos da también, de poder realmente tener el escudo o la armadura de Dios, como está en Efesios capítulo 6. Nada de lo que hoy disfrutamos de parte de Dios, de todas las cosas que Él nos brinda, no hubiéramos podido disfrutar, tener, si no fuera por medio de Jesucristo, si Él nos hubiera entregado en la cruz. Entonces tenemos que dar gracias a Dios. Por eso dice Pablo, ¿verdad? Bendito sea el Dios. Él bendice al Señor, porque Él nos bendijo con todo lo que es lo celestial, como dice acá, porque nos dio una eternidad con Él, no mereciendo nosotros todo ello, sino por su gracia, por su amor. Entonces, todo eso debemos dar gracias a Dios, bendecir a Dios y agradecer a Jesucristo por morir en la cruz, tomar nuestro lugar. Como dice después también en Gálatas 2:20, y ahora nosotros podemos juntamente con Él estar crucificados y morir con Él y resucitar con Él y vivir para su gloria, para su honra. Entonces Jesucristo es el agente de toda esa bendición. Pasamos ahora al versículo 4 al 6. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces Pablo primero empieza a decir que bendito sea nuestro Dios, porque nos bendijo con todas las bendiciones que Él nos da, que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y ahora dice también, por medio de qué manera Dios nos da estas bendiciones, de su obra perfecta, de que Él desde antes de la fundación del mundo, dice, ya nos escogió para todas estas cuestiones, para todas estas bendiciones. Nada dependió de nosotros, de nuestra fuerza, de nuestra capacidad. Nosotros no merecíamos absolutamente nada, pero Él, en su misericordia, en su gran amor, dice, antes de la fundación del mundo ya nos escogió. Dice, el método de la elección. La elección es para salvación y es el tipo del cual Pablo habla en este texto. Ninguno, dice, puede venir a mí, dijo Jesús. Podemos ver eso en San Juan 6:44. La elección es totalmente de Dios. Él nos escogió, Él realmente nos atrajo hacia Él. San Juan 6:44. San Juan 6:44 dice tajantemente Jesús: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Pablo
digo bien, Jesús dice aquí que nadie puede venir a Él si el Padre no le trae. El hecho de que nosotros hoy estemos aquí es porque el Padre nos ha traído a Jesús, nos ha abierto los ojos y nos ha mostrado nuestra condición. Como dice en Efesios 2:1, que estando nosotros muertos en nuestro delito pecado, Cristo nos dio vida. No pudiendo hacer nosotros nada, aunque tenemos una voluntad, nuestra voluntad espiritualmente estaba muerta. Estamos muertos en nuestro delito y pecado, y en esa condición dice Cristo nos dio vida, para que podamos ver realmente nuestra condición y para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros y convencernos de pecado y podamos correr hacia Jesucristo para alcanzar salvación. Entonces la elección para salvación es realmente una salvación completa y enteramente de Dios. Como decía acá, si el Padre que me envió no le trajere, no podrían venir. Dice, la palabra trajere alude a la idea de una fuerza irresistible y se empleaba en la literatura griega antigua para referirse al ejemplo de un hombre que sufría de un hambre terrible y se sentía atraído a comer algo para saciar su hambre. Esa es la manera en que Dios nos atrae, nos hace ver nuestra necesidad de un Salvador, nos muestra nuestra condición de pecador y realmente nos atrae hacia Él. Entonces nadie puede venir al Padre, nadie puede venir a mí, decía Jesús, si el Padre no lo trajere. Entonces realmente es Dios el que nos atrae hacia Él y nos elige para eso. Entonces, como dice acá en Efesios 1:4, según Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dado en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Podemos ver Tito 1:9. Tito 1:9 está después de Efesios, después de Colosenses, de Tesalonicenses, Timoteo está Tito. Tito 1:9. Tito 1:9 dice, perdón, 2 Timoteo 1:9, es más bien. 2 Timoteo 1:9 dice, 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de la fundación del mundo, Dios ya nos escogió. Y dice Pablo en 2 Timoteo, dice, no conforme a nuestras obras, no conforme a nuestros hechos, nuestra conducta, no, conforme al propósito de Dios. Ese fue su deseo, ese fue digamos que su obra completa. Nosotros no tuvimos nada que ver ahí, nosotros no lo buscamos a Dios, nosotros nos deleitamos en nuestro delito, en nuestro pecado. Vivíamos una vida en la cual estábamos conformes, pero fue Dios que nos mostró nuestra condición y nos llamó, como dice acá el versículo 9, dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Entonces, Dios nos salvó y nos llamó, dice, por medio de su gracia, de su misericordia. No porque viera algo bueno en nosotros, porque viera algo valioso en nosotros. Entonces, Pablo dijo, por tanto, todo, dice, lo que vemos aquí es realmente una obra completa de Dios. Y Él ya lo planeó. No es que después el hombre pecó y después Dios vio que podía hacer. No, Él ya lo planeó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el Señor nos escogió. Dice, versículo 5, ¿verdad? De Efesios 2, de Efesios 1. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Acá Pablo describe en la forma que él efectúa su elección. Dice, en amor. Lo que le movió para salvarnos, para rescatarnos, no es nuestras obras. Dice, es simplemente que Él nos amó. Dice, en amor habiéndonos predestinado, por medio de su amor nos predestinó, para ser adoptados hijos suyos. Por medio, ¿quién es el medio por el cual podemos alcanzar todo eso? Por medio de Jesucristo. Y después, según el puro afecto de su voluntad. O sea, según
su voluntad pura. Ahí no tuvo que ver nuestra voluntad ni en la más mínima. El puro afecto de su voluntad por medio del cual Él hizo todas estas cosas. Y todo ello por medio de Jesucristo, de su sacrificio en la cruz. Dice, antes de la fundación del mundo Él ya nos amó, ¿verdad? Después dice, ¿cuál es el motivo? El motivo es el amor. Dice, el amor ágape de la Biblia no es una emoción, sino una disposición del corazón para procurar el bienestar de los demás y satisfacer sus necesidades. Nadie tiene mayor amor que uno ponga su vida por sus amigos, como está en Juan 15:13. Eso es exactamente lo que Jesús mismo hizo a favor de aquellos a quienes Dios había escogido para ser salvos. En el supremo acto divino de amor, Dios determinó antes de la fundación de la tierra que Él daría a su Hijo unigénito para salvarnos. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, como está en Efesios 2, 4, 5. Ahí un poquito más adelante podemos leer eso. Efesios 2, versículo 4, 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Interesante que dice, aún nosotros estando muertos espiritualmente, ahí es donde Dios nos da vida. Entonces, nosotros estando muertos no podíamos hacer absolutamente nada para aceptar. Como siempre quieren enseñarse sobre el tema del libre albedrío, que uno tiene voluntad para escoger a Dios o no. Pero si Dios no hubiera intervenido, no lo hubiéramos escogido. Como decía en Romanos capítulo 3, no hay quien busca a Dios, no hay quien, ni siquiera uno solo, que quiera acercarse a Dios. Todos realmente se han, dice, descarriado. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos aceptado o hubiéramos tenido la facultad, la posibilidad de creer en Jesús, es porque Él hizo una obra primeramente de nosotros, que es la regeneración. Él primeramente nos dio vida. Y cuando nos dio vida, pudimos ver nuestra condición. Y viendo nuestra condición, el Espíritu Santo nos quebrantó y nos hizo ver nuestra necesidad de arrepentirnos. Y nosotros voluntariamente ahí tomamos la decisión de arrepentirnos y de creer en Jesucristo. Pero si Dios no nos hubiera dado vida, antes de eso no hubiéramos podido lograr esas cosas. Todo es una obra del Señor. La salvación es completamente por medio del poder de Dios. Por eso es que, como dice acá, el motivo por el cual Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo es el amor. Entonces, ser salvos equivale a tener la vida misma de Dios en nuestras almas y su propio espíritu vivificando nuestros espíritus. Los padres humanos pueden, dice, adoptar hijos y llegar a amarlos tanto como aman a sus hijos naturales. Dice, pueden ofrecerle a un hijo adoptado igualdad completa en la vida familiar, los recursos de la familia y hasta una herencia. No obstante, ningún padre humano puede impartir su propia naturaleza distintiva a un hijo adoptado. Y eso es lo que Dios hace de manera milagrosa a favor de cada persona a quien ha elegido y a quien ha confiado en Cristo. Le constituye todas las riquezas y las bendiciones del Hijo. Dice, y también nos hace realmente hijos suyos en naturaleza. Nos da todo realmente la naturaleza de un hijo de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, dice acá, Efesios, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Él nos adoptó, nos dijo hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros que antes éramos pecadores, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, hoy podemos ser adoptados, como dijo el Señor, por medio de Jesucristo. Y justamente dice, según el puro afecto de la voluntad de Dios. Y para terminar dice, para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos. Dice, Dios escogió y ordenó el cuerpo por adelantado, antes de la fundación del mundo, con el fin de que ningún ser humano pudiera jactarse ni recibir gloria para sí mismo, y para que toda la gloria fuera de Dios. La salvación no es en parte de Dios y en parte del hombre, sino por entero de Dios para garantizar esto. Dice, la salvación no es en parte de Dios y en parte del hombre, sino por entero de Dios
Para garantizar esto, cada provisión y cada detalle de la salvación fue realizado antes que cualquier ser humano hubiera nacido. Dios ya hizo todo ya antes de que nosotros existiéramos. Nos escogió, nos predestinó, como decía en Romanos 8, nos llamó, nos santificó, nos glorificó. ¿Verdad? Todo ya Él lo hizo desde antes de la fundación del mundo para que no tuviéramos ninguna forma de jactarnos de que nosotros hicimos algo para alcanzar esa salvación. Entonces Él ya lo hizo todo desde antes de la fundación del mundo. Para garantizar esto, cada provisión y cada detalle de la salvación fue realizado antes que cualquier ser humano hubiera nacido y antes que el planeta mismo fuese formado para que el hombre naciera en él. La razón de ser de todas las cosas que existen es finalmente la gloria, dice, de su gracia. Esa es la razón por la cual los cristianos, como hijos de Dios, deben hacer todas las cosas que hagan, incluso cosas tan comunes como comer y beber, que todo sea para la gloria de Dios. Podemos buscar 1 Corintios, para ir terminando. 1 Corintios 10, 31. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos debemos hacerlo para agradecerle a Él. Todo lo que obtenemos, lo que logramos, debemos ser agradecidos a Dios y entender que, como dice en San Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer, decía Jesús. Si separado de mí nada podéis hacer. Cuando hablaba de que Él es la vid verdadera y que ellos eran los pámpanos, que estando unidos a Él, tenían realmente la salvación, tenían todas las bendiciones de Dios, pero apartado de Dios, nada podemos hacer. Entonces, todo lo que hagamos o todo lo que logremos, todo lo que alcancemos, siempre debemos dar gloria a Dios, que Él realmente es el que nos da todas las bendiciones y Él es el que está realmente detrás de todo. Por eso decía Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan bien a los que aman a Dios. Entonces, hoy esto es lo que vimos en este estudio del capítulo 1, desde el versículo 3 al 6, donde vemos realmente, primeramente, que Dios ya nos bendijo con todas bendiciones y ya nos ha puesto, dice, en lugares celestiales. Él ya nos regaló todo, Él ya nos salvó, ya nos predestinó, ya nos escogió y ya nos bendijo con lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo. Y ahora lo está estableciendo. Y el Espíritu Santo es, dice, las arras, la garantía de que todo eso va a ocurrir. Como decía justamente en Efesios, que el Espíritu Santo es la garantía, las arras de nuestra herencia. Entonces, todo realmente lo tenemos por medio de Jesucristo. Todo lo que hemos visto hoy, la salvación, las bendiciones, y podemos ver que su elección, su forma de escogernos no fue nada por nuestros méritos, por nuestra obra, sino por el puro afecto de su voluntad, en amor y por medio de Jesucristo. Entonces, hoy esto es lo que hemos desarrollado y la siguiente semana vamos a estar desarrollando desde la segunda parte del versículo 6 y los siguientes versículos. Entonces, así culminamos el estudio de hoy. Que el Señor les bendiga.